seguramente todos conocemos. Bueno, una pregunta, ¿cuánto tiempo dura esta clase, esta meditación? Puede ser media hora, 40 minutos, está bien, hermano. Ok. Bueno, vamos a leer textos conocidos. El libro de Mateo, capítulo 28. Vayan allá a la Biblia, por favor, en el capítulo 28 del libro de Mateo. El verso número 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es la encomienda, hermanos, es el encargo que hace Jesús a los apóstoles antes de ascender. Muchas cosas les había dicho, pero les encargó, específicamente les encargó que fueran, ir y hacer discípulos. Este texto es igual que el que encontramos en el libro de Lucas 24:47, o el que encontramos en Hechos capítulo 1, versículo número 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el encargo específicamente era evangelizar. Entonces podemos tomar muchos pasajes de la Escritura y hablar de evangelismo o temas que nos hablen propiamente de evangelismo. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Mateo, el verso número 5, por favor. El capítulo 10 y el verso 5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Entonces les dio, específicamente les dijo a dónde debían de ir y les dijo con quién debían ir también. Se trata de evangelizar, los envió. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo número 1, versículo número 14, en la carta que Pablo escribe a los romanos, en el verso 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces, ¿a quién? En el pensamiento de Pablo, ¿a quién predicarle? Había muchos, o hay muchos a quien predicarle, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. Pablo se sentía deudor, sentía una deuda para con ellos, les tenía que predicar. En el libro de Primera de Corintios, capítulo número 9, ahí en la carta de Corintios, capítulo número 9, versículo número 16, dice el texto así: porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces debía, en este caso el apóstol Pablo se sentía comprometido. Primero se sentía en deuda, pero también dice en el texto: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. A predicar el evangelio, hermanos, el Proverbio capítulo 11, versículo número 30, dice que el que gana almas es sabio. Entonces, estos textos que mencioné así de manera muy rápida, es un mandamiento específicamente a un lugar, específicamente a ciertas, como dijo Jesús, en ciudades samaritanas no entréis. O sea, les dijo con quién ir, a quién no ir. Entonces, es una deuda, es una responsabilidad, y podemos hablar muchos pasajes en relación a evangelizar. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, Pablo dice: porque nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pero nos da razones del por qué somos de esa manera. En el capítulo 2 y en el verso 9 de la primera carta de Pedro, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero luego nos dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay una razón por la cual hemos sido llamados. Ahora, ¿para qué fuimos llamados? Para anunciar las virtudes. Hay temas, como mencioné, hay temas que podemos hablar en relación a evangelismo, como las bendiciones del evangelista, como los problemas del evangelista, como los obstáculos del evangelista, como la preparación del evangelista,
Sin embargo, hermanos, como hay tanto material que hablar de evangelismo, creo que es muy necesario que cada congregación tenga un programa de evangelismo, pero que también tenga cada congregación pues un método de evangelismo, y también que cada congregación tenga pues un equipo de evangelismo, porque aunque el llamado es para todos, para toda la iglesia, para todos los cristianos, indudablemente que habrá algunos hermanos, habrá algunos matrimonios, habrá algunos jóvenes que tengan el deseo de desarrollar esta vocación de evangelizar. Entonces, esta clase que voy a presentarles son diapositivas que tienen que ver con un proceso. Porque muchas veces decimos, vamos a evangelizar, pero a veces no llevamos material, a veces no llevamos la ubicación, a veces no llevamos un programa, a veces no llevamos a enlistar a las personas, a veces no sabemos qué hacer. Entonces, les propongo en esta meditación, más bien que hablemos de un proceso, que es bueno que cada congregación podamos desarrollar un proceso para evangelizar. Ahora, ¿qué es un proceso? Es lo que puse aquí en la imagen. Pues significa marchar hacia un fin determinado, avanzar, o sea, es saber hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Son los pasos secuenciales hacia algo. Cuando se trata de evangelizar, siempre nos preguntamos, ¿y a qué hora nos vamos a reunir? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y qué vamos a decir? ¿Y cuántos vamos a estar? Entonces tenemos muchas preguntas, pero a veces no tenemos respuestas. Entonces es muy conveniente que desarrollemos un proceso para que nosotros sepamos, un proceso planeado, un proceso organizado, un proceso dirigido, un proceso controlado, donde podamos evaluar lo que estamos haciendo. Porque este tema, hermanos, de evangelismo, como todos en la iglesia, requieren un cuidado muy serio para que nosotros veamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Entonces, como es muy corta la meditación en cuanto al tiempo, voy a darles así de manera rápida parte de un proceso que podemos de alguna forma copiar para poder hacer mejor el trabajo de evangelismo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El proceso consiste en lo siguiente. El proceso puede consistir, hermanos, en que nosotros sepamos el prospecto, el contacto, la cita, el seguimiento y el cierre. Son los pasos que podemos seguir. ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? No lo sabemos. Depende de la persona. Pero primero vamos a empezar con un prospecto. ¿Qué es un prospecto? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es un prospecto? ¿Dónde podemos encontrar? Pero estos son los pasos. ¿Dónde encontramos al prospecto? Bueno, en algún lugar lo podemos ubicar. Necesitamos, cada congregación o cada vez que vamos a hacer obra de evangelización, necesitamos tener un plano, conocer las calles, conocer la colonia, conocer el área donde vamos a evangelizar. Si nuestro evangelismo es casa por casa, necesitamos saber a dónde vamos a ir. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con el prospecto. Vamos a seguir hablando del prospecto. También luego queremos hacer contacto, luego queremos hacer una cita, luego queremos darle el seguimiento y por último vamos a mantener el cierre. Pero voy a continuar hablando del prospecto. ¿Quién es? Fíjense, ¿qué es un prospecto? Porque a veces decimos, vamos a ir a evangelizar, pero ¿a quién vamos a evangelizar? ¿A qué personas vamos a evangelizar? Es una persona que por sus características tiene mayores probabilidades. Hay personas que no tienen probabilidades de ser contactadas. Nosotros tocamos sus puertas, les hablamos, pero ¿están en condiciones de recibirnos, de abrirnos, de establecer una conversación? Muchas veces no. Entonces tenemos que saber, hermanos, primero, bueno, ¿qué es un prospecto? ¿Qué tipo de persona quisiera evangelizar? ¿Qué puertas voy a tocar? ¿A quiénes les voy a hablar? Ahora, tengo un mapa, la imagen que tenemos ahí es un mapa.
nos habla de una ubicación. El Señor Jesús dijo, por camino de gentiles no vayan, en ciudades samaritanos no entren. Al etíope le dijeron, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, había una ubicación. Si nosotros estamos haciendo un plan de evangelismo, nosotros necesitamos incluir un programa, incluir un mapa, incluir, hermanos, un plan. En este caso estamos hablando del prospecto. ¿Dónde está el prospecto? Tenemos el mapa, o vamos a visualizar la ciudad, al norte, al sur, al este, al oeste, cuáles colonias, como el joven que está ahí en el mapa, pero primero está en el mapa, pero luego está viendo la ciudad, recorriendo la ciudad con la mirada. ¿A dónde? ¿A quién le va a hablar? Un prospecto, hermanos, nosotros debemos saber cómo elegir a los mejores prospectos, porque si nosotros vamos a tirar el anzuelo, pero no sabemos qué tipo de peces vamos a encontrar, o cuáles son los que hay en ese lago, en ese río, pues entonces va a ser muy complicada la pesca. Si nosotros salimos a evangelizar, necesitamos tener una idea. ¿A quién vamos a evangelizar? ¿Dónde los vamos a encontrar? ¿Qué tipo de personas nos vamos a encontrar en esta área? Estoy hablando del prospecto. Seguimos. También el prospecto. Cuando hablamos del prospecto, dice este texto, el que ya mencionamos, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Es un texto general. No podemos arrancarnos a todas las naciones, pero sí podemos hablarle a nuestra familia, pueden ser prospectos. Podemos hablarle a los que simpatizan con la iglesia, podrían ser prospectos. Podríamos hablarles a los que ya tenemos en una lista de visitantes, podrían ser prospectos. O tenemos una lista de un programa de evangelismo, que ellos podrían ser prospectos también. Aunque el texto dice ir a todas las naciones. Pero también hay un texto específico, por camino de gentiles no, en ciudades samaritanos tampoco, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es muy bueno, hermanos, saber ubicar el prospecto, porque si no sabemos a quién buscamos, ¿cómo lo vamos a encontrar? Necesitamos saber a quién vamos a buscar, dónde lo vamos a encontrar, qué tipo de personas. ¿Vamos a evangelizar jóvenes? ¿Vamos a evangelizar matrimonios? ¿Vamos a evangelizar adultos mayores? ¿Vamos a evangelizar familias? En realidad, ¿a quién queremos evangelizar? Cosas que debemos preguntarnos cuando estamos en la parte de prospecto. Antes de elaborar el plan, ¿cuáles van a ser nuestros prospectos? Ahora, vamos a ver, porque hay diferentes tipos de prospectos. ¿Cuáles son los tipos de prospectos? Hay personas que no están interesados. En la Biblia podemos encontrar personas que no estaban interesados en la palabra. Hechos 23 nos habla de Félix, el gobernador. Pablo le predicó de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y cuando Pablo terminó de predicarle, le dijeron, ya te oiremos después, o sea que no tenían interés. Hay personas que están poco interesantes, que tocamos sus puertas y bueno, pues vengan, bueno, pues está bien, poco interesantes. Hay personas que están interesadas, muy interesadas, pero hay otras que están muy interesadas. Entonces, si nosotros encontramos prospectos, ¿cuáles de estos prospectos queremos? ¿Con cuál queremos trabajar? ¿Con quiénes queremos acercarnos? ¿A quién sobre quién vamos a preparar el estudio y dar una clase? Nada interesante. Si nosotros le insistimos, pero la persona no está interesada, quizá solo estemos perdiendo nuestro tiempo, porque no está interesada. Nos ha dicho que sí por cumplir, por respeto, por salir del paso, pero cuando fuimos a buscar a la persona no estaba. Cuando la encontramos en la calle, cuando buscamos la dirección que nos dio, no era la dirección.
Entonces, es muy importante que el evangelista pueda identificar a los prospectos, si no está interesado, si está poco interesado, si está interesado o si está muy interesado. Si está muy interesado, les va a abrir la puerta. Si está muy interesado, va a tener una Biblia. Y si está muy interesado, les va a hacer preguntas. Y si está muy interesado, los va a pasar a estudiar con un momento de la Biblia. Y si está muy interesado, les va a decir, sigan viniendo. El evangelista debe saber, ¿está interesado o no está interesado? ¿O está poco interesado o nada interesado? Pero ese es trabajo del evangelista, para poder ubicar al prospecto. Ahora, vamos a pasar a la parte de contacto. La primera parte es prospecto. Ahora vamos a hablar del contacto. ¿Quién es un contacto? A veces salimos a evangelizar con el pensamiento de encontrar a alguien que nos dé su nombre, que nos abra la puerta, que nos reciba, que nos permita estudiar la Biblia, y luego inclusive le decimos, vamos a regresar. ¿Cómo contactar a alguien? Es muy importante, hermanos, en esta parte del contacto, el acercamiento. ¿Cómo nos acercamos? A veces somos prudentes, pero a veces somos imprudentes. Cuando nosotros tocamos la puerta, pero no lo hacemos de la manera prudente, cuando golpeamos la puerta, cuando alzamos más nuestra voz, cuando no le tomamos seriedad, mire, la persona va a durar como 30 segundos, va a abrir, de por sí no quieren abrir porque no nos conocen, y no quieren abrir porque no nos tienen confianza. Pero cuando las personas abren la puerta por primera vez, en el momento en el que ellos abren la puerta o abren la ventana para mirarnos, estoy hablando de un evangelismo en la calle. Estoy hablando de un evangelismo de casa por casa. Estamos hablando de evangelizar tocando puertas. Si no tenemos la debida precaución y la debida prudencia, esa persona no nos va a recibir. Al contrario, quizá nos vaya a cerrar la puerta. Por eso es muy importante saber de qué manera vamos a acercarnos. Se trata de contactar. La prudencia, tocar moderadamente, hablar moderadamente, no abrir la puerta si no nos la han abierto. Debemos, dice Filipenses 4, nuestra gentileza debe ser conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces debemos ser amables. Ahora, por otro lado, es muy importante la presentación. Ahí puse algunos textos, hermanos, no tenemos mucho tiempo para leerlos, pero consideremos los textos. Cuando Pablo fue a Atenas, por ejemplo, ¿cómo les habló a los atenienses? Cuando nosotros nos vamos a presentar, ¿quién nos acompaña? ¿Qué impresión le damos a las personas? ¿Qué van a mirar ellos de nosotros? Cuando ellos abren la puerta, nos miran de arriba abajo. Ellos miran si estamos peinados, ellos miran qué ropa traemos, ellos oyen, perciben el tono de voz, ellos se dan cuenta de nuestras intenciones. Las personas a las que nosotros contactamos, ellos inmediatamente se enteran, hermanos, de qué presentación llevamos, si somos amables, si saludamos, si les hablamos de buena forma, si no los estamos atacando. Ellos se dan cuenta. Ahora, esa parte se llama contacto. ¿Qué gracia tenemos para que ellos nos reciban, para que nos atiendan? ¿Qué decimos? ¿Quién me acompaña? ¿Cómo me presento? ¿Cuál es el saludo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi formalidad? ¿Cómo me visto? Si tengo respeto. Todas esas cosas en la materia, en el ámbito de la evangelización, con personas inconversas y casa por casa, todas estas cosas cuentan. Puede haber una mala impresión y la persona nos cierra la puerta. Puede haber una mala presentación y la gente dice, no quiero, no. Podemos presentarnos de manera incorrecta
Y las personas dirán, ah, luego yo los busco, luego yo voy, ya sé dónde es, yo voy a ir. No van a ir. Pero lo están diciendo porque pues quizás no nos presentamos bien. ¿Cuál es nuestro diálogo? Cuando nos abren la puerta, ¿cuánto tiempo durará esa conversación? Hay personas que no están de acuerdo en que estemos insistiendo o que alarguemos una plática ahí en la puerta. El evangelista necesita darse cuenta si la persona va a ser un buen prospecto, si la persona en realidad sí la vamos a contactar, si a la persona le gusta la predicación, si tiene interés y simpatiza con las cosas de Dios. El evangelista necesita tener experiencia o visión y la sabiduría para saber cuándo voy a tocar, cómo voy a tocar, cuánto tiempo voy a durar parado en la puerta, cuándo me debo retirar, cuándo voy a dejar de insistir. Son cosas que el evangelista, hermanos, necesita saber, porque si no lo llevamos a cabo de una manera correcta, terminamos el estudio. Realmente nunca estudiamos. La persona inclusive hasta nos va a correr. Bueno, estamos en la parte de contacto. También en la parte de contacto es muy importante que nosotros, miren, pues el contacto se hace visual. Así como la persona nos ve a nosotros cuando tocamos y nos oye y percibe las intenciones de nosotros, el evangelista debiera también hacer contacto visual con la persona, con todo respeto. Si es un joven, si es una señorita, si es una señora, si es un matrimonio, si es una persona adulta, no podemos entrar si no nos lo permite. Le vamos a hablar hasta donde nos den oportunidad de hablar, pero hacemos contacto visual, le miramos a los ojos, establecemos una conversación con él, con ella. Estamos hablando cara a cara, estamos hablando de frente. Cierto que a veces como evangelistas no sabemos a quién nos vamos a encontrar, o nos o llevamos cierto miedo, nervios, y qué le voy a decir, y si me abre la puerta, y a quién me voy a encontrar, y si me pregunta qué le voy a decir. Entonces, en muchas ocasiones estamos pues un tanto nerviosos, pero así como la persona mira nuestra persona, como nos mira a nosotros también le debemos mirar. Y debemos mirarla con toda seguridad. Y debemos mirarla con toda confianza. Y debemos mirarla a los ojos. Y deben ellos confiar en lo que nosotros les decimos. Pero primero, mire, el contacto visual, el contacto oral, con todo respeto. Si nos permiten, el contacto de saludo personal. Cuando hemos hablado con la persona, ¿por qué 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora? Lo que nos permita, pero hacemos contacto. Esta primera oportunidad que tenemos con la persona es eso, hermanos, contactar. Se establece una relación de amistad, se establece confianza, se establece un diálogo bíblico, porque vamos a hablar de la Biblia. Claro que si hay oportunidad, hablaremos de algunos detalles muy breves, pero el punto principal por el cual estamos tocando la puerta y hablando con la persona es porque llevamos un mensaje bíblico. Queremos hablarles de Dios. Entonces, ese es el contacto que tenemos, primero, cuando tocamos. Segundo, cuando ya estamos de frente con la persona. ¿Qué le vamos a decir? Ahora, vamos a la siguiente parte del contacto. Estamos hablando del contacto. Por ejemplo, el Señor Jesús vio a Zaqueo. Cuando vio a Zaqueo, le dijo, desciende. El Señor Jesús vio a Zaqueo en Lucas 19:5, porque Zaqueo estaba interesado, muy interesado. Corrió a un árbol sicómoro. El Señor Jesús lo vio
Y le dijo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo hacemos el contacto? ¿Qué es lo que vemos? Estamos hablando de evangelismo en la calle. Vemos una calle, vemos una casa, vemos una puerta, vemos una persona. Pero ¿cómo vamos a contactar a esa persona? Paramos en la calle, caminamos hacia dónde, qué puertas tocamos, con qué gente a qué gente vamos a encontrar. En otra ocasión, hermanos, Jesús habló con una mujer samaritana en Juan 4, en el pozo de Sicar. Era el mediodía. Los discípulos habían ido a la ciudad. El Señor Jesús le pidió a la mujer, dame de beber. Ella le dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hubo una conversación. Si usted lee Juan 4, el Señor Jesús habló, ella contestó. El Señor Jesús volvió a hablar y ella volvió a contestar. Se trata de un diálogo. Cuando evangelizamos a alguien, se trata de dialogar. ¿Qué tan cerca vamos a estar de la persona? ¿Qué pregunta le vamos a hacer a la persona? ¿Cómo vamos a mantener la conversación? Jesús y la samaritana dialogaron por un momento. Jesús trataba de que ella entendiera, pero ella no entendía. Luego Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús dijo, bien has dicho con verdad, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer contestó, Señor, me parece que tú eres profeta. Ese es un diálogo, hermanos. Cuando nosotros contactamos a alguien, de eso se trata. Vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a hablar y los vamos a escuchar. Ellos nos miran, nosotros los vemos a ellos. Pero mantenemos un diálogo que al término de ese diálogo vamos a quedar tan animados, ellos y nosotros, que nosotros le vamos a proponer, nos gustaría volver a venir a estudiar. Pero entonces ya entramos a otro punto que se llama cita. Pero aquí, hermanos, o el otro texto que tengo ahí, Mateo capítulo número 8, era un hombre leproso. ¿Qué le dijo a Jesús? Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero ser limpio. Y al momento extendió la mano, nació de él. Una conversación rápida. Saqueo, una conversación interesante. La samaritana, una conversación con preguntas. El leproso, una conversación rápida. Pero en los 3 casos, hermanos, es un diálogo. Estamos contactando. Cuando vamos a evangelizar, se trata de esto. Vamos a encontrar personas en donde nos vamos a detener y vamos a estar hablando con ellos, con ellas. Ahora vamos a pasar a la siguiente. La siguiente diapositiva que tenemos es, estamos hablando del contacto. ¿Qué tipo de contacto? ¿Qué tipo de contacto? ¿Cómo vamos a hacer ese contacto? Vamos a mirarlos a los ojos. Porque es muy importante, hermanos. Mirar a los ojos a una persona nos habla de confianza, nos habla de seguridad, nos habla de transparencia, nos habla de sinceridad. Ver a los ojos. No estamos vendiendo nada, pero estamos presentando el evangelio. Que nos vean con sinceridad, que veamos la sinceridad en ellos. Hablarles con toda claridad. Hemos leído los textos. Tenemos una parábola, tenemos una historia del Antiguo Testamento, tenemos textos del Nuevo Testamento, tenemos la historia de la iglesia. Podemos hablar de tantas cosas, pero que sea de manera clara, pero también que sea de manera breve. No podemos dar un largo sermón, no podemos ir mencionando texto por texto. Las personas, muchas no tienen Biblia, algunos no conocen los versículos. Ellos no saben cómo se maneja la Biblia. Entonces les vamos a hablar con claridad y a lo mejor les vamos a presentar, no sé, el contenido de la Biblia, todo lo concerniente a la Biblia. O si ellos tienen alguna pregunta, abrimos la conversación en base a una pregunta.
pero hablar claro. ¿Por cómo aprendemos a hablar claro? Cuando nosotros ya estudiamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros tenemos un programa, cuando ya tenemos diseñado qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a decir. Cuando nosotros tenemos todo preparado, tenemos más confianza y hablamos con claridad. Si nosotros no nos preparamos para evangelizar, vamos a batallar. Nos vamos a encontrar con alguien que nos va a abrir su puerta y no vamos a saber qué decir. Vamos a leer un texto y luego vamos a leer otro y luego vamos a leer otro. Y la gente, las personas se dan cuenta cuando nosotros no estamos preparados. Ellos son los primeros en darse cuenta. Si no estamos preparados, si no hemos leído nosotros las escrituras, si no tenemos la confianza, no hemos orado, si no tenemos un programa, un plan ya de acercamiento, ellos serán los primeros en darse cuenta. Por eso en este contacto, claro, el contacto es visual, oral, personal. El contacto, hermano, estoy hablando del contacto. Tenemos que es para pues, hablar con claridad, ver a los ojos con confianza, aprender a oír. Acuérdense que Felipe estaba oyendo lo que el etíope leía. Hechos capítulo 8, 26 en adelante. Iba el etíope, el eunuco etíope, y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope contestó, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Pero ahí el texto nos dice qué es lo que leía, el pasaje de la escritura que leía, las preguntas que hizo el etíope, la respuesta que da Felipe. Es un diálogo. También necesitamos, como evangelistas, aprender a oír. Las personas tienen problemas, las personas tienen necesidades, las personas están desesperadas, las personas tienen dudas, las personas quieren saber, pero también nosotros necesitamos aprender a oír. Ahora, en todo esto que estamos mencionando, hemos hablado de prospecto y hemos hablado, número 2, de contacto. Cuando vamos a evangelizar, hermanos, es muy necesario, muy importante que nosotros también nos preguntemos, ¿por qué voy a ir a evangelizar? ¿Es mi vocación? Ya leímos Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Ya sabemos que es un mandamiento, ya sabemos que es una obra de la iglesia, ya sabemos que debemos anunciar, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tengo ganas de hacerlo? ¿Me gusta compartir el evangelio? ¿Me gusta estar en la calle hablando de Dios? ¿Quiero yo estar dialogando con las personas? Eso es asunto de vocación. También necesitamos desarrollar la vocación. Ahora, vamos a hablar, el siguiente punto, vamos a hablar de la cita. ¿Qué es una cita? ¿Qué es una cita? Cuando vamos a evangelizar, muchas veces, cuando no tenemos un plan organizado y la congregación no tiene un proceso evangelístico, y cuando la congregación no tiene el material apropiado, y cuando la congregación no tiene el equipo adecuado, muchas veces como congregación salimos a evangelizar, pero salimos desarmados, salimos sin preparación, salimos porque pues vamos a salir, toca evangelismo, vamos a salir. Sí, pero es muy importante que hagamos un equipo preparado. Cuando llegamos con las personas y las personas nos aceptan, cuando ya nos ubicamos, ya los contactamos, ya nos aceptaron, ya dijeron que sí quieren, mostraron interés, nos hicieron muchas preguntas, estuvimos hablando con ellos, estuvieron de acuerdo en estudiar. Nosotros les proponemos a ellos, en muchos de los casos, nosotros les proponemos, ¿queremos seguir estudiando? ¿Cuándo lo podemos visitar? ¿Cuándo podemos venir? ¿Cuál es la hora más conveniente?
Y entonces empezamos a elaborar una cita. La cita tiene estas preguntas lógicas, hermanos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Qué debemos nosotros hacer? Nosotros debemos llevar material ya elaborado, ya hecho, para ponerle ahí dirección. No podemos, en un papelito lo voy a perder. Aquí ya, yo me acuerdo, yo sé dónde es. Eso, la memoria tampoco es, no. Necesitamos darle formalidad. Debemos ser formales. No podemos anotar en cualquier papelito. No podemos quedarnos con la memoria. No, yo me acuerdo. No, no es así. Que la persona vea que yo estoy anotando su dirección. Dígame con claridad cuál es su dirección. Número de la casa, nombre de la calle, nombre de la colonia. Deme los datos correctos. Esto es muy importante, hermanos, porque si no hay claridad, este trabajo de evangelismo se va a perder. Fueron a la calle, fue un grupo de jóvenes, fue un grupo de hermanos, y entraron a una colonia, se metieron a una calle, pero no apuntaron. Ese trabajo ya no sirvió, porque no anotaron nada. No va a haber de lo que vamos a hablar después. Los evangelistas no se van a preparar, el seguimiento no se va a dar, los visitantes pues no van a llegar, lo que queríamos no se va a lograr. Ya fuimos, pero no fuimos de manera planeada. Fuimos, pero no tenemos un proceso. Por eso es muy importante la cita. ¿Dónde? Dirección, número, colonia. ¿Cuándo? Pues el martes. Martes. Todos los martes. Voy a venir. La persona me está observando que estoy anotando. Ya anoté su dirección, ya anoté el día. Martes. ¿A qué hora? A las 7 de la noche yo voy a venir. Estamos haciendo una cita. Y si dijimos que a las 7, es a las 7. No a las 7:30. No, como a las 7. No, como a las 7, no. ¿A qué horas? Llego, por ahí llego en la tarde. Tampoco. Una cita, hermanos, es parte de formalidad. Si la congregación no tiene un proceso de crecimiento numérico a través del evangelismo, si las congregaciones no desarrollan un proceso de evangelización formal, nunca va a haber citas. Ya tenemos el material para poner ahí dónde, ahora, a qué hora. Vamos a evangelizar, llevamos el material. Es formal, esto es serio. Lamentablemente fracasamos en materia de crecimiento numérico a través del evangelismo porque no le damos formalidad. Los que quieran venir, nadie va a venir. A ver quién puede venir, pues que no tenemos un equipo. A ver los folletos que tengan por ahí, no es que no tenemos material. Como congregación necesitamos aprender a darle formalidad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Otra cosa más que quiero mencionar de la cita. Mire, cuando tenemos una cita, esto implica disciplina, respeto, formalidad. Porque tenemos una cita. Formalidad, disciplina, ya sé. Es martes. Pero yo no puedo comprometer el martes porque ya a las 7 yo tengo un compromiso. No, pero es que los chavos se van a juntar y me invitaron a ver una película. Yo no puedo. Yo a las 7 tengo un estudio. Y necesitamos cumplir. También necesitamos tener una lista de citas. Cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a ir a evangelizar, vamos a enlistar las citas. ¿Cuántas personas contactamos? Pues contactamos 5. Tenemos una lista. ¿Quién los contactó? Pues Juan. A ver, Juan, ¿a quién contactaste? ¿Cuándo lo vas a ir a visitar? ¿A qué hora lo vas a ir a visitar? ¿De qué temas le vas a predicar? ¿De qué le vas a hablar a esta persona?
¿Cómo era esa persona? ¿La viste muy interesada o la viste poco interesada? La verdad, dame una referencia de esa persona. Debe haber un encargado de evangelismo, hermanos, a quien le podamos notificar los evangelistas todo lo que hicimos cuando fuimos a evangelizar. Y entonces tenemos una lista y el encargado del evangelismo nos va a decir, a ver, Juan, ¿qué pasó con el estudio del martes? ¿Ya lo fuiste a ver? A ver, ¿cómo te fue el miedo? A ver, Juan, ¿cómo te fue el estudio de ayer martes? ¿Cómo viste a la persona? Y el encargado de evangelismo va a saber, pues sí, cierto. ¿Saben qué, hermanos? Hasta van a anunciar en la congregación. Tenemos una lista de prospectos, tenemos 20 prospectos, vamos a orar por ellos. Hay 5 evangelistas que están dando estudios, hay que orar por ellos para que no solamente estudien, sino que pronto puedan visitarnos en la reunión. Y cuando vienen a la reunión, Juan se va a sentir muy contento. Qué bueno, porque esa persona que fueron a evangelizar y que Juan siguió visitando, ya nos está visitando en las reuniones. Pero eso a través de una cita, un orden. Esto es trabajo, hermanos. Es orden. Requiere disciplina. Requiere que haya un cuaderno. Requiere que haya alguien que esté preguntándonos y diciendo de qué se trata esto. Otra cosa más de la cita, hacer cita previa. Es martes, el lunes le hablo al señor José. Don José, recuerde que mañana tenemos un estudio. Nosotros somos los cristianos que lo fuimos a ver la semana pasada y quedamos de visitarlo mañana martes. ¿Estamos todavía bien? Sí, ¿cómo no? Véngase mañana. Bueno, ahí vamos a estar a las 7 de la noche. La persona se da cuenta que nosotros tenemos interés. Y nosotros nos damos cuenta si ellos tienen interés. Es interés, hermanos. Hacer cita previa implica comunicación, se ve el interés, implica preparación. Yo me voy a preparar porque el martes tengo un estudio. El evangelista se prepara, el prospecto se prepara, ambos se comunican y ambos muestran interés. Eso es lo que tenemos cuando hacemos una cita previa. Es muy importante. Si nosotros no mantenemos una lista de contactos y los tenemos ya todo ordenado y tenemos las citas de ellos y si no le vamos dando seguimiento, si no hacemos ese trabajo como congregación, no desarrollamos el evangelismo. Pero es necesario. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte. Mire. Vamos a pasar al siguiente punto que se llama seguimiento. Hemos hablado de prospecto, contacto, cita, y hablamos de cita. Ahora, seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Ya vinimos el martes, ya estuvimos dando la clase. Yo debo preguntarme, ¿tengo un plan de estudio? ¿Cuál es mi plan de estudio? Si no tengo un plan de estudio, ¿qué le voy a dar? Voy a abrir la Biblia, pues, donde caiga, pero ¿qué le voy a enseñar? El evangelista necesita tener un plan de estudio. Debe saber también cuánto va a durar la clase. No, pues le vamos a dar hasta a la medianoche no. Hay que respetar el tiempo de la familia, el tiempo de las personas. Claro que sí, ellos dicen que, pues, pero tenemos que establecer duración. ¿Cuánto tiempo? Le voy a dar un estudio de 40 minutos. Vamos a tener una plática de media hora. O no, mire, por mí no tengo problema. Yo tengo 2 horas si quiere para estudiar. Pero ya lo hablamos. Ya establecimos las reglas. ¿Cada cuándo quiere que venga a darle el estudio? ¿Qué método de estudio le voy a dar? Y ahora, ¿cómo vamos a evaluar a esa persona? Ya terminamos el estudio, ya nos fuimos a nuestra casa. Don José, ¿qué evaluación le pongo? Pues estuvo bien el estudio, el señor hizo preguntas. No, vi que se estaba durmiendo. No, lo vi que ya no me puso atención. Vi que no le ponía mucho interés a la clase. Bueno, pues algo estaría sucediendo. Por otro lado, hermanos, ahora vamos a pasar aquí mismo en el seguimiento. Se trata del seguimiento. Vamos a ver. Terminando. ¿Cómo hacer el plan de estudio? ¿Qué tipo de persona? Ya sabemos.
yo debo hacerme estas preguntas. ¿Qué necesita el prospecto? ¿Cuáles son sus necesidades? Necesita la salvación, indudablemente. Pero se la voy a predicar a través de qué libro. Lucas 24, 27 dice que Jesús les dijo a los de Maús, en todas las escrituras lo que de él decían. Apocalipsis 14, 6 dice que el evangelio es eterno. ¿Desde dónde voy a predicarles el evangelio? ¿Qué necesita el prospecto? ¿Cuáles son las necesidades del prospecto? Ya lo contacté, ya tengo una idea de quién es la persona, de qué le voy a hablar. Esta parte, hermanos, esta parte, seguimiento, es muy importante porque si no damos el seguimiento correcto, puede ser que le demos estudio a las personas y al cabo de semanas o meses se bauticen. Pero si no le damos el seguimiento correcto, el estudio correcto, puede ser que se bauticen, pero que no comprendan las cosas. Y cuando ya sean cristianos, cuando ya hayan sido bautizados y estén en la iglesia, haya muchas cosas que no tengan claridad todavía en ellos. Por eso el evangelista debe prepararse muy bien. Tiene que elaborar bien su plan de estudio, figuras de la iglesia, profecías de la iglesia, establecimiento de la iglesia, predicación de la iglesia, organización de la iglesia, adoración de la iglesia, muchos temas de la iglesia o muchos temas de la salvación. Pero debe saber qué temas va a predicar en relación a la salvación. ¿Qué necesita el prospecto? No qué necesito yo, qué necesita él. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Cuándo se lo voy a enseñar? ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Cuál es la clase que le voy a dar? ¿Qué día u hora le voy a dar el estudio? ¿Cuál es el resultado que voy a ver, que vamos viendo de esa clase? Debemos tener una hoja, como está ahí en la pantalla, pues un cuadrito para que nosotros vayamos poniendo ahí. Y darnos cuenta si estamos avanzando o no estamos avanzando en el estudio. Otra cosa más, hermanos, vamos a ir ya terminando. Estamos hablando del seguimiento. Es muy importante poner las cosas claras. Es muy importante poner las cosas, dejar las cosas en claro. A ver, ¿esa ya la vimos? Es muy importante dejar las cosas claras, hermanos, y saber qué es lo que le vamos a enseñar a la gente. Estamos en esta parte del seguimiento. ¿Qué es lo que cuánto tiempo va a durar la clase? ¿O cuánto le decimos a la persona, le voy a dar un estudio de cuánto tiempo? ¿Quiere que le demos un estudio de un mes, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año? Es muy importante definir el tiempo, hermanos. Saber qué es lo que estamos, qué es lo que le vamos a decir, pero también esto nos ayudará para establecer compromisos. Se trata de establecer un compromiso con la gente, con la persona. Si dijimos que cada martes, vamos cada martes. Además, yo le voy a hablar el lunes para asegurarme. Si dijimos que 3 meses, pues vamos a estudiar 3 meses. Yo voy a preparar mi material para 3 meses. Pero es muy importante establecer un compromiso. Que haya compromiso de parte nuestra, pero que también la persona, el prospecto, entienda que tiene un compromiso. Si la persona en esta etapa de evangelismo no ve las cosas de Dios con seriedad y no mira las cosas de Dios con compromiso, cuando estén en la iglesia, ¿qué tipo de miembros creen que van a ser? ¿Van a ir cuando puedan? ¿Cuando tengan tiempo? ¿Van a llegar tarde? ¿Van a ser flojos? No le toman seriedad a la iglesia. ¿Y sabe por qué no le toman seriedad a la iglesia? Porque desde que nosotros le dimos el estudio, nunca establecimos seriedad con ellos. No establecimos compromiso. Claro que lo debemos hacer de la manera más prudente, más sabia posible. Muy bien. A ver, vamos a seguir. La siguiente diapositiva. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo va a durar la clase?
¿1 hora? ¿40 minutos? ¿2 horas? ¿3 horas? No sé. Pero eso lo establecemos. El evangelista debe darse cuenta cuando la persona ya no tiene ganas de estudiar. En la imagen que tenemos, la muchacha que está, la señorita que está en la parte de arriba, ¿está muy animada? ¿Tiene muchas ganas o ya quiere que se acabe la clase? Más bien está diciendo ya. Nosotros tenemos que saber cuánto tiempo vamos a estudiar. ¿Qué ánimo hay? ¿Hay interés o no hay interés? Esta es la parte del seguimiento. Le estamos dando seguimiento. ¿Por cuánto tiempo vamos a establecer el seguimiento? 6 meses, 3 meses, 1 mes, no sé, pero lo tenemos que hablar. Siempre necesitamos establecer, ahora sí que las reglas del estudio. Voy a venir los martes, voy a venir a las 7 de la noche, voy a venir por 6 meses. ¿Le parece bien? No, sí, cómo no. Adelante, vamos a venir. Eso nos hace evangelistas responsables y serios, pero también a ellos los hace prospectos que cuando ellos obedezcan el evangelio van a entender que es serio, que las cosas de Dios son serias. Ahora, he hablado de seguimiento. Muy rápidamente, en la parte de seguimiento tenemos que saber también, bueno, cuáles son los métodos. ¿Cuál método de todos? Le estoy dando seguimiento, pero ¿cuál método? La Biblia, el Evangelio, la obediencia, la iglesia, ¿cuál? ¿Cuál tema y sobre qué método? Hay personas que han leído la Biblia, hay personas que más o menos saben de la Biblia, hay personas que nunca han leído la Biblia, hay personas que no saben nada de la Biblia. ¿Cuál es el método? Como en la escuela, hermanos. ¿Cuáles son los maestros para preescolar? ¿Cuáles son los maestros para secundaria? ¿Cuáles son los maestros para primaria? ¿Cuáles son los maestros de bachillerato? ¿Cuáles son los maestros de universidad? Todos son maestros, pero usan diferentes métodos porque tienen diferentes personas. No, el evangelista debe saber qué método voy a emplear para enseñarle a este tipo de persona. ¿Es sectario? ¿Nunca ha leído la Biblia? ¿Tiene poco conocimiento? ¿Conoce los textos? ¿Este no sabe nada? Bueno, ¿qué método? ¿Por dónde voy a empezar? Recordemos que el punto principal es la salvación. Ese es el punto, la salvación. Bueno, vamos a la última parte para ir terminando. Cierre. Prospecto, contacto, cita, seguimiento, cierre. Ahora estamos en el cierre. Ya le dimos el estudio. Ya pasaron los 3 meses o los 6 meses o el tiempo que acordamos. Ya le fuimos diciendo lo que necesita hacer para su salvación. Ya vamos a la etapa del cierre. ¿Por qué te detienes? Los judíos se bautizaron en Hechos 2, el etíope se bautizó en Hechos 8, Lidia se bautizó en Hechos 16, el carcelero se bautizó en Hechos 16, Pablo se bautizó en Hechos 9. O sea, tenemos muchos ejemplos. Y le podemos preguntar, ¿y ahora por qué se detiene? Levántese, bautícese y lave sus pecados, invocando su nombre. La respuesta que nosotros queremos oír es sí. Y quisiéramos oír esa respuesta de toda la familia que está escuchando, pero a veces no es así. Y cuando la respuesta de ellos es no, pues ni modo. Nosotros ya fuimos, ya hicimos el trabajo que nos mandaron a hacer, ya cumplimos los 3 o los 6 meses que acordamos con ellos. Ahora es tiempo de ir cerrando el estudio. ¿Qué les vamos a decir ahora? Si nos dicen que no, pues muchas gracias. Si las personas nos dicen que no, pues muchas gracias por su atención. Estamos para servirle, nos sentimos muy bien, nos hemos conocido, hemos establecido amistad, ya saben dónde nos reunimos, ya saben mi dirección, ya saben cómo contactarme. Cuando gusten, miren, con toda confianza. Dice el texto de Filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Le damos las gracias y nos despedimos.
Y si nos quedamos mucho tiempo, es que acordamos que 6 meses, o 3, o 1 mes, o sea, fue el acuerdo. Pero quieren seguir aprendiendo, bueno, ya a consideración de la persona y del evangelista. Pero es conveniente, hermanos, que establezcamos tiempos, que establezcamos reglas y que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, creo que es todo. Todas las diapositivas que tenemos hasta aquí. Muy rápido, hermanos. Bueno, nos llevamos quizá 45, 50 minutos. Les agradezco su atención. Fue de manera pues muy rápida. Este taller lo doy en varias horas, pero tratamos de resumirlo. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y que los use, que nos use a todos para poder evangelizar. El evangelismo es la herramienta de crecimiento numérico de la iglesia. Así que sigamos predicando la palabra. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.